Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestro estudio de escuelas sabáticas. Es un placer darles una bienvenida, un saludo fraternal para cada uno de ustedes que nos ven desde sus hogares. Es un placer y es un privilegio darle la bienvenida a nuestros panelistas. Bienvenido, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Bien, gracias, queridos amigos, bienvenidos también a esta presentación del estudio de la Escuela Sabática, un tema fascinante que vamos a analizar, y que Dios les bendiga y nos bendiga también aquí desde esta presentación. Bienvenido, Pastor Benny, ¿cómo está usted? Gracias, hermana Celia, qué alegría, qué gran gozo poder compartir los principios de la palabra de Dios, el consejo de Dios para este tiempo. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y especialmente ir desarrollando poco a poco el tema de la semana de hoy, que precisamente se termina el 13º sábado, le llamamos nosotros, el cual es un tema extraordinario, un tema que ustedes se van a gozar en la forma en que vamos a ir, los panelistas van a ir desarrollando este tema tan hermoso. Y el tema se titula así: cómo reconciliarnos en el tiempo del fin, pero con Dios, ¿verdad? Y no solamente con Dios, sino que con la gente. Así es que aquí estamos hablando de la reconciliación en la iglesia y con Dios. Pastor Contreras, en Malaquías capítulo 3, verso 7 nos dice, habla aquí de que el profeta Malaquías nos recuerda de una invitación que nos hace Jehová. Y dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No se le hace a usted, pastor, que un poquito hasta irónico la pregunta, ¿en qué hemos de devolvernos? Puesto que ignoraban acaso el error que habían cometido. En un sentido sí, y este texto es el introductorio para que podamos desarrollar el tema de esta semana. Y es que aquí se trata de un planteo que hacen los israelitas en aquel tiempo, en que no reconocían la necesidad de un cambio. Dios les pedía que ellos se volvieran en sí, que volvieran a repensar en sus malos caminos para que Dios les bendijera. Y al negarse, al reconocer su pecado, ¿en qué hemos de volvernos? Frustran el propósito de Dios, en contraste con una profecía que ya vamos a mirar, que muestra que tanto en aquellos días vendría el cumplimiento de la profecía de una restauración, como tiene que ocurrir en nuestros días también. Un proceso de reconciliación, de restauración de los individuos, de los hombres entre sí y para con Dios. Por lo tanto, al contrastar ambos versículos, veremos que aquí, en primer lugar, la gente se niega a aceptar una reconciliación. ¿En qué hemos de volvernos? Mientras que en la profecía Dios invita a que no imitemos esa mala conducta, sino que procedamos a escuchar la invitación para que obtengamos esa reconciliación con la gente y con Dios, y así el Señor nos bendiga, y especialmente al tiempo de la venida de Cristo seamos también elegidos para la traslación.
¿Algún comentario, Pastor Benedicto? Sí, quiero comentarles al respecto. Aquí vemos nosotros que las instrucciones, o más bien dicho, el consejo que Dios está dando era para su primera venida, Pero hoy Dios nos está dando un consejo para su segunda venida, y es el mismo consejo. No, prácticamente las palabras son las mismas. ¿Y cuáles son las palabras? Es la reconciliación. Pero hay una gran diferencia en esto. En aquel entonces, en su primera venida, pues había tiempo, ¿verdad que sí? Porque era la primera venida del Señor, y a través de Juan el Bautista, Dios estaba preparando la antesala para la venida del ungido de Dios. Pero hoy realmente es la segunda venida, y en esta segunda venida no hay chance. Ese es el punto principal que hoy vamos a ver. Por eso la palabra reconciliación juega un papel tan importante, más para el tiempo del fin. Pastor Benny, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37, nos habla de un Elías, del Elías que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, que aquí nos invita también a la reconciliación. ¿Qué me puede usted decir de este Elías? Leamos el texto bíblico ahí en Primera de Reyes. Usted citó Primera de Reyes y ahí está. Verso 16, ¿verdad? 37. Bueno, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí hay un evento, y el contexto de todo esto es un evento que se desarrolló, y estamos hablando que este evento, el marco es el profeta Elías. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hoy en día el mundo cristiano está siendo llevado por hombres, no por la palabra de Dios. Es cierto, quizás usan la palabra de Dios, pero más hay filosofías. Y aquí vemos nosotros una de los engaños más grandes que el pueblo de Dios está cayendo. ¿Cuál es esa falsa sistema? Es el sistema de la falsa adoración. Mis hermanos, hoy en día el pueblo de Dios está adorando de una manera tal como lo presenta el profeta Elías, y lo vamos a ver justamente. Pero en este momento, a raíz de la pregunta, esa falsa adoración, ¿hasta dónde nos está llegando? Prácticamente a una gran apostasía. Por eso, hoy en día y en el tiempo del fin, más que todo que estamos viviendo, Dios, lo que Él, nuevamente leamos el verso bíblico, para el requerimiento de Dios que necesita: respóndeme, Jehová. Aquí hay un clamor del profeta: respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Ese es el punto, que nosotros nos hemos ido tras Baales, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hay un Padre misericordioso aquí, mis hermanos, clamando, pidiendo volver a Él. Y ese es el mensaje que Dios tiene para este tiempo: volver a Él, volver al Padre. ¿Por qué razón? Porque nos hemos apartado, nos hemos nosotros desviado realmente de los verdaderos principios que Dios ha establecido en su palabra. Pastor, quiere decir de que para ese tiempo mucho del pueblo de Israel se había apartado del Señor, pero había un grupo que también aún era fiel con el Señor, ¿cierto? Justamente el remanente, ¿no? Un remanente, sí, que Dios tiene un remanente a través de los tiempos, a pesar del desvío, a pesar de los mensajes de los profetas. Siempre ha habido un pueblo que ha escuchado la voz de Dios. Y aquí vemos también a un pueblo justamente que escucha la voz de Dios, pero en el tiempo del fin también hay un pueblo que está escuchando la voz de Dios. Y la invitación hoy es que también tú seas parte de ese remanente, de ese pueblo que escuche la voz de Dios, que ponga la palabra de Dios como su base, como su fundamento. Un escrito está, y eso quiere decir no seguir la filosofía ni la doctrina de los hombres. Amén. Pastor Contreras, este Elías que estamos hablando actualmente es del Antiguo Testamento, pero hay un segundo Elías que se levantó antes de que Jesucristo viniera. Hábleme de él, por favor. Sí, antes de hablar de este segundo Elías,
ya miramos el primero, vamos a hablar del segundo. Permitamos observar la profecía bíblica en sí, que aparece en el libro de Malaquías, el capítulo 4. Allí aparece claramente una profecía en que Dios promete que enviaría un Elías, que haría volver el corazón de la gente, volverlas en reconciliación unos con otros, antes que venga la destrucción del Señor. Vamos a ver entonces esa profecía en Malaquías, capítulo 4, versículos desde el 4 en adelante. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si observamos allí, nos está diciendo que el Señor promete enviar un profeta. Miramos otra vez el versículo anterior, el número 5. Dice, yo os envío el profeta Elías. Mucha gente en aquellos días, en los días de Juan Bautista, creían que vendría literalmente el Elías. Notemos esto en Juan capítulo 1, en la pregunta que los fariseos y escribas le hacen a Juan Bautista cuando él iniciaba su predicación, su reforma, allí en las predicaciones junto al río Jordán. Aparece en Juan capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante. La gente pues creía que vendría un Elías literal. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan Bautista, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que él dijo, yo no soy el Cristo. Y comienzan a hacerle preguntas. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías, el de la profecía de Malaquías? Él dijo, yo no soy. ¿Eres tú el profeta profetizado en Deuteronomio 18? Tampoco soy él. Y pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y en lo que va a decir a continuación, habla de una obra de reforma. Miremos, leemos el siguiente versículo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto muestra entonces que Juan Bautista conocía muy bien su misión para la cual había sido ungido. Ahora entramos a hablar del segundo Elías, que es Juan Bautista. Y entonces, aunque él dice, yo no soy el Elías, no obstante, el ángel que le anunció al papá de Juan Bautista, al sacerdote Zacarías, sí le dijo que le nacería un hijo con el poder del Elías. A ver, vamos a buscar en Lucas capítulo 1, allí cuando el sacerdote Zacarías entra, un hombre muy anciano, no tenía hijos, su esposa Elizabeth era estéril, mujer mayor también, ya anciana, cuando sorpresivamente el ángel se le aparece allí en el templo mientras él oficiaba y le anuncia que su esposa tendría un hijo. Vamos a buscar entonces en San Lucas, el capítulo 1, leemos el versículo 13 en adelante para observar el contexto. Pero el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, que es Juan Bautista. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos, notemos esto, esta es la promesa dada en Malaquías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y notamos a continuación el texto clave. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí el ángel le reconoce que Juan Bautista tendría ese poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y entonces, al mirar aquí en la profecía del ángel, que el que nacería, este niño, tendría el poder de Elías, vamos a ver un texto más, y es, ahora Jesús reconoce en Juan Bautista al Elías del libro de Malaquías. Abrimos Mateo capítulo 17, porque amigos, nos va a interesar ver los diferentes Elías
y estamos con el primero, ya se leyó, que era el Elías Tisbita, aquel que hizo su gran portento en el Monte Carmelo, cuando por oración Dios le concede la respuesta de bajar fuego del cielo y quema el sacrificio frente a los sacerdotes idólatras de Baal. Ahora estamos con el segundo Elías, que es Juan Bautista, pero miremos las palabras de Jesús para luego meternos con el tercer Elías también. Vamos pues entonces a Mateo capítulo 17. Allí hay un diálogo entre Jesús y sus discípulos cuando el tiempo de la transfiguración de Jesús frente a ellos, en que se aparecen Moisés y Elías. En Mateo 17 leemos acá desde el versículo 10 en adelante. Miremos el contexto también. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dice: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, como dice el libro de Malaquías capítulo 4, que hemos leído hace un momento atrás. Pero fijémonos ahora en la interpretación del maestro. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vemos con eso entonces que es muy triste, y esto es muy importante, observar que está la profecía dada, la profecía en marcha, pero la ignorancia de gente hace que muchas veces violemos la voluntad de Dios creyendo que hacemos lo justo. Al interferir, al estorbar a Juan Bautista, al oponerse a Juan Bautista como un gritador, un alarmista, un exagerado, un fanático, etc. Y sin embargo era la voluntad de Dios que el hombre actuara y yo debía escuchar su mensaje, arrepentirme, y en el caso de los fariseos fue al revés, lo trabaron. Bien, si así ocurrió con el segundo Elías, ¿qué le espera al tercero? Esta es una reflexión que queremos examinar aquí en esta mesa. Pastor Benedicto, ¿cuál es la conexión entre la relación restaurada con Dios y la relación restaurada con nuestra familia? Aquí vemos nosotros, mis hermanos, un punto tan importante, y usted lo dice, ¿no? La reunión familiar, la reunión de las familias. Y ese es el punto principal de la segunda venida de Cristo, a reunir, a traer su pueblo, a traer a su familia, la familia de Dios. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo a través de estas experiencias, en este caso, podemos ver a Elías, ya bien se mencionó, como un hombre revolucionario que trajo una gran reforma, una gran iniciativa. Asimismo vemos el punto del gran reformista también Juan el Bautista, una gran reforma que trajo al pueblo. Y aquí es volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es parte de la profecía de Malaquías en el capítulo 4, verso 6. Pero algo que me llama la atención en este asunto para mí es de vital importancia. Cuando hablamos de reconciliación del pueblo de Dios con el Señor, Dios como nuestro Padre, como nuestro gran sustentador, como nuestro gran proveedor, ¿qué es lo que Él desea? Miren, y es lo lindo de Dios, de la misericordia de Dios, que deja a un lado su ira, porque nosotros somos transgresores, somos violadores del pacto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Que regresemos. Ese es el punto principal, regresar a Él. Ahí lo vemos en Isaías 44, verso 22. Es el punto, regresar, es a unificarnos como familia. Entonces aquí, cuando dice regresar, implica que una reconexión. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Aquí, ¿qué es lo que está el Señor pidiendo a su pueblo? Una reconexión ¿de qué? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Que volvamos a Él, ¿a través de qué? A través de serle fiel a algo que Él estableció desde el mismo principio. Empezamos leyendo ahí nosotros el pacto que hizo Dios con el pueblo en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para este tiempo del fin? Una renovación de ese pacto, que vengamos nuevamente ¿hacia dónde? Hacia
lo que nosotros observemos los principios que Dios ha dejado, en este caso su ley moral. Entonces, mis hermanos, el llamado profético vemos en Elías, lo vemos en Juan el Bautista, es volver hacia ¿qué? Al pacto, a renovar ese pacto con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere para lograr la unificación o la reunión de las familias. Pastor Contreras, ¿por qué cuando estaba leyendo yo la historia del profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 14, ahí nos da la historia de que el Señor en su misericordia mandó a Elías a esta casa de esta mujer de Sarepta, la cual ni siquiera era judía y no creía ni siquiera en Jehová, quizás, no dice exactamente, pero sí dice que no era judía. ¿Por qué la mandó con esta mujer, habiendo otras personas más que probablemente podrían aceptar al profeta Elías en su casa con mucho gusto? Vamos a mirar detalles acerca de estos Elías, podemos hablarlo así. El Elías primero, recordemos, hay un Elías segundo y una profecía que los vincula. Y recordemos que la profecía es más amplia cuando menciona que antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, esto es el fin del mundo, Dios mandaría nuevamente ese espíritu llamado Elías. Es decir, habría una obra de reforma antes de la venida de Cristo. Y en los tres casos ocurre algo interesante, y es que el Elías se encuentra con gente incrédula. Era su propia generación, al punto que Dios lo tiene que enviar a gente pagana para que reciba asistencia durante el tiempo de la calamidad. ¿Quién nos cuenta esto? Es el mismo maestro. Allí en San Lucas, capítulo 4, allí en el sermón que Jesús tuvo en Nazaret, cuenta esos detalles para que prestemos atención, que no nos llegara a pasar a nosotros lo mismo, que decimos ser cristianos y no obstante tenemos una conducta opuesta, contraria. Lo miramos esto en el capítulo 4, versículo 23 en adelante, parte del sermón que Jesús dio en la sinagoga de Nazaret. Les dice: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, ciudad vecina de Nazaret, haz también aquí en tu tierra, Nazaret. Y entonces Jesús les contesta ese argumento: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Notemos el principio. El profeta predica un mensaje, pero no se acepta porque uno gusta del pecado. No acepta fácilmente. Habrá quienes que sí, lógicamente, que quieren cambiar, pero en la gran mayoría se resisten. Y es lo que le pasó a Elías, al punto que, leemos a continuación, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahí nos están diciendo que fue una mujer pagana, una mujer que no era de la religión judía, quien lo sostiene, quien le va a mantener durante 3 años y medio del castigo divino por causa de la sequía, por causa de los pecados que el rey Acab y su esposa Jezabel estaban cometiendo. Algo similar ocurre con el segundo Elías y casi prácticamente las mismas circunstancias. Así como el primer Elías tuvo a un rey Acab y una mujer pagana Jezabel, corruptora, así pasó con Juan Bautista, el segundo Elías. Tuvo como su enemigo al rey Herodes y su esposa Herodías, quien pertenecía a otro marido, y esa mujer se junta con este señor. Y en ambos casos, tanto el Elías histórico, Elías tisbita, se llama así, él reprochó el pecado o los pecados de Acab y su mujer Jezabel. Así también el segundo Elías, Juan Bautista, reprocha los pecados de Juan Bautista y de su mujer Herodías, como cuenta Marcos capítulo 6. Entonces, allí vemos a estos dos hombres trabajando, buscando la reforma, y mucha gente oye y se convierte. Pero el punto también es, ¿qué pasa con el tercer Elías, que es el cumplimiento para nuestro tiempo? Donde el profeta se levanta esperando que haya reformas, cambios, y lo que ocurre es más bien resistencia. Ese es el grave error que podemos cometer cuando Dios levanta un movimiento que busca
hacer que se reconcilie la gente, hacer que se reforme, que cambien, porque Dios está próximo a venir en su segunda venida. Y pastor, ¿algún comentario, pastor Benny? Sí, una aportación final a este punto. Yo puedo agregar que el mensaje tanto de Elías como de Juan el Bautista eran mensajes directos. ¿Directos hacia quién? En este caso hacia las autoridades, reprendiendo a los reyes por la iniquidad prevaleciente. Lo mismo hoy, si vemos al Elías, el de hoy, digamos al Elías espiritual de este tiempo, digámoslo así, o el Elías místico. Mis hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempo de gran apostasía. La apostasía es casi universal, es increíble. Entonces, Dios está levantando mensajeros para este tiempo que proclamen qué verdades, las verdades que Él dejó, y ahí es donde viene un principio, las verdades contenidas en sus santos oráculos. Y una de las verdades que nosotros debemos de exaltar, si nosotros queremos ser esos Elías de este tiempo, es en cuanto a la proclamación de la santa ley de Dios, como parte del fundamento de Dios, versus las teorías o tendencias equivocadas de aquellos que dicen que el gobierno de Dios no tiene leyes y que justamente cuando vino Cristo, Él totalmente fue evasivo o entre otras cosas, Él vino a quitar las leyes del fundamento del gobierno de Dios. Entonces nosotros hoy en día podemos ver que el espíritu que nosotros debemos tener es el mismo de Elías y el mismo de Juan el Bautista. Eso es justamente lo que el Señor nos demanda a nosotros. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el trabajo de nosotros, podría decirse, los que estamos en estos medios? El trabajo nuestro es preparar a un pueblo, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Pero este pueblo, mis hermanos, tiene que tener como parte de su fundamento, como parte de sus principios en su vida diaria, son los 10 mandamientos. Entonces, nosotros este mensaje es uno de los primeros mensajes y nosotros lo vemos en el triple mensaje angelical. ¿Cuál es ese mensaje? Temed a Dios, y eso es lo que hoy en día no tenemos. El temor reverente a Dios, ese temor en el cual Dios demanda de nosotros solo honrar al único Dios, Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, podemos ver en todo esto. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un segundo advenimiento. La hora de su juicio ha llegado. Y eso es lo que el pueblo de Dios para este tiempo debe de comprender, que ya el juicio de Dios está en vigencia. Pastor Benedicto, estos dos Elías de lo que ustedes están hablando, que aquí estamos desarrollando este tema tan interesante que es, los dos llevan un mensaje que en diferente tiempo viene siendo casi la misma. Es la reconstrucción del altar en sus hogares, ¿cierto? Así es. Ahora, explíqueme cuál es la diferencia de uno con la de Elías primero y Juan el Bautista. Nosotros vemos aquí cómo Dios, a través del mensaje, a través del santuario, Dios nos explica justamente acerca del altar, el servicio matutino y el servicio vespertino. Hoy en día nosotros podemos ver, y eso justamente ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, 20, ahí vemos actos, si leemos parte del cuadro, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, hay un relato. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel. ¿Quién era Acab? Miren qué importante, una gran profecía. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y vamos leyendo, vamos avanzando un poquito más para entender mejor ese asunto. Y acercándose a Elías, el gran reformador, el gran revolucionario, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es su Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta es una condición, mi hermana Castro, del pueblo cristiano hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo cristiano hoy en día? ¿Qué está pasando con la verdadera adoración? ¿Qué está pasando con el verdadero culto a Dios? Los altares prácticamente están destruidos.
potestades infernales, es lo que hoy se está adorando. Pero bueno, ¿de qué está hablando, mi hermano? Estamos hablando justamente de un servicio y de la falsa adoración. Y en el relato, si nosotros seguimos, el tiempo no nos ayuda, pero si nosotros seguimos leyendo, ahí vemos exactamente acerca de podría decirse, un falso reavivamiento. ¿En qué consiste el falso reavivamiento? En la cual los hombres han antepuesto sus principios por los principios de Dios. Si Dios ha dicho que hay un día de adoración, pero no como muchos dicen que se puede adorar a Dios en cualquier día. Yo no lo puedo encontrar en la palabra de Dios. Lo que sí puedo encontrar en la palabra de Dios es que hay un día que Dios instituyó, y ese día es el día de adoración y es el santo sábado de Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y ahí está el trabajo justamente. Nosotros como educadores, como informadores, es reconciliar. ¿Y cómo nos vamos a reconciliar? Venir a la verdadera adoración, al verdadero culto que Dios ha instituido. Y nosotros podemos leer eso ahí en Éxodo capítulo 29 y 41, verso 41, Éxodo 29, 41, perdón. Aquí hay una invitación, y miren la invitación: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, o sea, en el vespertino, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es lo que nosotros, es la invitación a acercarnos a quién? A Dios. ¿A través de qué? Por eso el Señor Jesús nos está recordando nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Somos pecadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mis hermanos, tenemos que levantar un altar en la mañana y en la tarde. En la mañana nuestras meditaciones, en la tarde darle gracias a Dios por el tiempo. O sea, vivir diariamente en una constante comunión. Eso es lo que Dios desea. Una comunión, una relación constante con Él. ¿Para qué? Para no caer justamente en lazos, en tentaciones o en una gran apostasía como la que hoy tenemos en la falsa adoración. Gracias, pastor. ¿Algún otro comentario, pastor Contreras? Quiero decir que hay lecciones de vida al examinar a ambos Elías, al tisbita, al histórico, como también a Juan Bautista, que fue el primer cumplimiento de la profecía del libro de Malaquías. Pero aquí que tenemos que hablar del tercer Elías, ya que la profecía de Malaquías abre espacio para creer que hay un nuevo movimiento que hace reconciliación entre padres e hijos entre sí, antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, decía la profecía de Malaquías capítulo 4. Y efectivamente hoy, con aquellos predicadores que invitan a la reconciliación. Y esto es para que, mis amigos, prestemos atención, porque antes que venga el día espantoso del Señor, quiere ver que las personas se han vuelto de su apostasía, de su pecado, se han convertido y llevan el ánimo de la restauración de la familia, de los matrimonios, de las relaciones, tanto de los prójimos unos con otros y cuanto más de la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Es decir, que volvemos a estar en paz con Dios antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová. Este mensaje se tiene que predicar, se tiene que llevar a luz, que todos lo escuchen, a pesar de que habrá gente que se opone, como se opusieron en el tiempo del Elías histórico, el Elías tisbita, como se opusieron en el tiempo de Juan Bautista, primer cumplimiento del Elías, y seguramente se van a oponer en nuestros días también. La reflexión es que nosotros seamos conscientes de que la profecía fue lanzada, está en proceso de cumplimiento y nosotros debiéramos discernir, de modo que ese cumplimiento no nos aplaste, poniéndonos como enemigos de la voluntad de Dios. Por el contrario, sabiendo con tiempo que la profecía está caminando, nosotros discernimos y vemos cómo podemos acomodar nuestra vida a lo que la profecía dice. Voy a invitar a que abramos otra vez el texto de la profecía de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Allí, otra vez, amigos, presten mucha atención. Este es el mensaje que Dios da para este tiempo final previo a la venida de Cristo, cuando dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
ahí claramente se pide, Dios pide, hagan reconciliación, en contraste con el texto de Malaquías capítulo 2. Vamos a leer el primer texto que se puso al comienzo, allí cuando la misma gente decía, ¿y en qué tenemos que volvernos? Que Dios pide, vuélvanse ustedes, pero ¿de qué? ¿Qué mal hice yo? A ver, buscamos ese texto de Malaquías capítulo 2, que se puso al comienzo, y hagamos el contraste con la profecía que estábamos leyendo de Malaquías capítulo 4. Leemos esto, capítulo 2. Allí el versículo... También podemos verlo en el capítulo 3, versículo 7. Están en capítulo 2 y capítulo 3. Aparece simultáneamente esa pregunta. Pero miremos 3, 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Pero dijisteis, ¿y en qué no tenemos que volver? ¿Dónde está el error? ¿Qué hicimos mal? Cuando el hombre razona de esta manera, se cierra a la invitación divina de la necesidad de reconciliación, tanto para con Dios como para con el prójimo. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿En qué me tengo que volver? ¿En qué tengo que cambiar? Amigos, antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, ¿cuántas cosas tenemos que cambiar? Eso Dios nos lo pide en nuestros corazones. Restaurar relaciones de matrimonio, filiales, padres con hijos, hermanos entre sí, parientes, relaciones con otros parientes, con otras amistades, vecinales, en las labores de trabajo. Restaurar relaciones, pedirnos perdón, humillarnos si es necesario, de modo que haya paz en nuestros corazones y en aquellos con quienes nos hemos relacionado tal vez lastimosamente, duramente, con conflictos, poder allanar ese camino y cuanto más restaurar la relación con Dios. Cuando hacemos esto nos estamos preparando para el gran evento y es cuando Dios venga y hiera la tierra con maldición, es decir, la segunda venida. Hemos escuchado la voz de Elías de preparar este corazón, de modo que cuando el Señor viene nos halle preparados para llevarnos en la traslación. Pastor Contreras, el Elías segundo, o sea, Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, verso 2, dice algo bien peculiar, dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está tratando de decir? No, mejor dicho, no está tratando de decir, no, ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? ¿A quiénes se los está diciendo? La gente que escuchaba ese mensaje en aquellos días, claro, pensaron que el mismo Juan sería el Cristo, porque Jesús habló el mismo mensaje también, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Pero en el caso de Juan, su misión específica era preparar, como precursor, preparar el camino para que el Cristo, al venir, encontrara un pueblo dispuesto, preparado, dócil, oyente, obediente. De allí la invitación. Lógicamente hubo gente que escuchó y hubo quienes no. Esto lo va a contar Jesús en un texto de Lucas capítulo 7. Pero lo que importa acá es que la gente que oye se bautizan, mientras que aquellos que se resistieron al mensaje, creyendo que Juan Bautista era un vulgar agitador, y los fariseos, en Juan 7 se habla de que consideraban con desprecio al vulgo, diciéndoles que como eran ignorantes de la Biblia, aceptaban a cualquier predicador callejero. Mientras que los cultos, como eran los fariseos, ellos ponían cuidado y no iban a aceptar a cualquier bocinero que anduviera por allí gritando. Bien, lo cierto es que Jesús, cuando habla de este caso, define que la gente humilde escuchó el mensaje de Juan y los orgullosos se pierden porque rechazaron el mensaje, no se prepararon y el Cristo está delante de ellos y lo resisten. Así también en nuestros días. Este es el mensaje más importante. Es que nuestro corazón se abra ante la invitación que Dios hace. Arrepiéntete, abre tu alma, el reino de los cielos se ha acercado y nosotros dispuestos a escuchar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que modificar? ¿Dónde me tengo que reconciliar? ¿Cuáles son los requisitos que Dios pide? Y entonces Él nos va revelando a través de la Biblia en qué hemos fallado, qué hay que cambiar para que, hechos los cambios, vayamos preparándonos de modo que cuando Cristo viene en la segunda venida, que falta poco tiempo, nos hace preparados, dispuestos. Recordemos,
listos para que Él nos lleve en la segunda venida. ¿A quiénes les llamó Juan el Bautista generación de víboras? ¿A qué grupo? Porque ahí estaba el pueblo y ahí estaban también los fariseos. Justamente, si me permite, hermana Castro, Sí, claro. aquí Por nosotros vemos, y quiero complementar antes de la pregunta, la reconciliación se inicia en el Jordán. Ahí comienza todo, en el Jordán. En el Jordán, Jordán, el río sí. En el Así río es. Jordán, ahí comienza todo. Ahí es el pastor leyó, el San Mateo capítulo 3, verso 2, y vemos realmente, pero en el verso 8, leamos un poquito el verso 8, dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y ahí viene prácticamente su pregunta. Este pueblo, si la reconciliación se inicia en el Jordán, ahí está prácticamente nuestro Señor Jesucristo. Una de las escenas más maravillosas prácticamente para aquellos que somos profesantes cristianos. Y el señalamiento tan categórico de Juan el Bautista cuando le dice, he ahí el Cordero de Dios. Y eso que quita los pecados del mundo. Pero hacia ese señalamiento, ¿cómo se respondió? Esa es la pregunta. ¿Y quiénes fueron los que no aceptaron ese mensaje? Y justamente en ese verso 8 dice, haced frutos pues dignos de arrepentimiento. ¿A quién se lo estaba diciendo? Aquí había un pueblo bien dispuesto, que se estaba bautizando, toda la antesala, antes del bautismo del Señor Jesús. Pero aquí vemos a un pueblo que se resistió. ¿Quiénes eran ellos? La religión oficial. Ellos se resistieron a todo esto. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque era imposible, cuando Juan el Bautista señala al Cordero de Dios que quita pecados del mundo, ¿cuál era, pastor? ¿Qué es lo que ellos entendían? Y ellos sabían, como hombres estudiosos del Antiguo Testamento, de los oráculos, porque estaba lo mejor en este caso, estamos hablando del Sanedrín hebreo. Justamente ellos sabían que solo uno podía perdonar pecados. ¿Y ese uno quién era? Era Dios. Pero cuando Juan el Bautista señala a un nombre, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran oposición. O sea, estaba en contra prácticamente de lo que ellos estaban enseñando. Ahora, el punto es, ¿será que estaban en contra? Esa es la pregunta. ¿Será que había una controversia? ¿Será que realmente? Porque Juan el Bautista estaba presentando a un hombre que quita pecados del mundo. Pero mientras ellos, ¿qué era lo que habían aprendido? Que solo Dios era el único que podía quitar pecados en ellos. Saben, acá hay un punto interesante que trae Benedicto, y es que a la luz del texto de Lucas 5, que vamos a mirar ahora, se ve el momento en que Jesús se dirige a un paralítico que descuelgan del techo, y el hombre esperaba recibir curación física, y toda la gente estaba expectante al respecto. Y en eso Jesús pronuncia palabras que desatan toda suerte de controversia, y tiene que ver con el perdón. Abrimos pues Lucas capítulo 5, miramos allí versículo 19 en adelante para ver el contexto. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, y estas son las palabras tan poderosas, y la que Benedicto menciona recién, que si solamente Dios perdona, ¿quién es este Señor que se arroga semejante privilegio? Cuando Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo Él se atreve a decir semejante cosa? Y Jesús entonces, que puede leer las mentes, dice, conociendo los pensamientos de ellos, responde y les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Ahí vemos, en base a este texto, que si Juan Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, que perdona el pecado, y ahora Jesús lo pone en práctica, yo te perdono, el fariseo que no oye a Juan se pierde, porque Juan es el que abre camino, y quienes creen en Juan, al mensaje de Juan, que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que perdona pecado, que quita pecados, cuando aparezca el Cristo, el Cordero de Dios, perdonando pecados, la gente, guiada por Juan Bautista, puede creerle, aceptarle, ser enternecidos por el mensaje. Pero el fariseo que se niega a creer en Juan, cuando aparece el Cristo en las circunstancias de perdonar pecados, se ofenden y le llaman blasfemos, porque solamente Dios, cuando ya Juan había predicho. Amigos, yo les invito a que me acompañen a mirar el texto de Lucas capítulo 7 ahora y ver cómo Juan Bautista dividió. Así también hoy, les digo, la predicación del tercer Elías, vamos a llamarlo así, que invita a la reconciliación, va a dividir a aquellos que se niegan y a aquellos que aceptan antes que venga la segunda venida. El texto de Lucas capítulo 7, miremos los versículos 28 en adelante. La división de la gente. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, le dieron la razón a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de ellos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, negaban el testimonio de Dios, que Dios les decía, raza de víboras, generación de pecadores, en boca de Juan Bautista, y la gente, en lugar de escuchar, ¿por qué este hombre habla de esta manera y nos insulta? Acordémonos que Dios ya lo dice en el Nuevo Testamento, en el mensaje a la Odisea, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Si Dios lo dice, uno baja la cabeza, pero viene un predicador que nos lo dice en nombre de Dios y nos ofende. Bien, eso pasó con Juan. Y quienes rechazan a Juan, no aceptan su mensaje, rechazan al Cristo presentado por Juan, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, y cuando el Cristo aparece en escena, como Lucas 5, perdonando el pecado del paralítico que fue bajado del techo, la gente se cierra, le llama blasfemo, lógicamente su condenación no se tarda. Amigos, que sirva esto como una reflexión para nuestros días. ¿Qué haremos hoy con el tercer Elías? Acordémonos que la profecía dice en Malaquías claramente que antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, Dios enviaría al Elías que haría la restauración. Y la predicación hoy moderna, cristiana, genuina, es hacer volver al hombre en conciliación con Dios. Pero díganme, ¿qué ocurre con aquellos predicadores que hasta se arrepienten de haber mantenido posturas antiguas como enfatizar la sexualidad humana, la heterosexualidad, hombre y mujer? Hay predicadores modernos que, arrepentidos de ello, hasta están pidiendo disculpas por causa de la ideología de género a estas nuevas generaciones, diciendo, perdónennos porque antiguamente veíamos las cosas cerradas y éramos muy duros contra toda aquella práctica contraria a la ética sexual. Muy duros, predicando contra la inmoralidad sexual. Llámese homosexualidad o demás. Pero hoy vemos que las cosas son distintas, les pedimos disculpas a ustedes. ¿Podemos actuar de esa manera? No. Juan Bautista fue severo, decía las cosas directo, en nombre de Dios. Hoy lo mismo, nadie tiene que pedir disculpas. No es porque seamos soberbios, Dios pide que se digan las cosas. ¿Para qué? Para que se restauren las relaciones, no solamente con los prójimos, cuanto más con Dios. De modo que estemos en paz con Dios, obedeciendo su mandato, antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová de la segunda venida. Amén. Muy bien. Algo rapidito, pastor, cualquiera de los dos. En Lucas 3:12, ahí nos dice que una pregunta, ¿qué haremos para aceptar a Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahí? Vinieron también unos publicanos a ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos para ser aceptados? Se supone. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, el mismo apóstol, el mismo profeta Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Esa es la invitación de hoy. Y lo que el pastor ha dicho, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Un arrepentimiento genuino, una confesión. Eso es lo que Dios desea, porque nos hemos apartado de Dios.
Y vemos que al apartarnos de Dios, apartarnos de sus principios, de sus mandamientos, ¿qué es lo que ha traído al mundo? Una gran degeneración total. Vemos el mal por todos lados. ¿Por qué? Si tan solo nosotros viniéramos nuevamente a reconciliarnos con Dios, a hacer un nuevo pacto con Él, a venir a Él sinceramente arrepentidos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Este mundo podría ser diferente, pero tristemente para lograr eso, mis hermanos, por eso Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que den un mensaje directo, que no hayan complacencias, porque eso es lo que prevalece hoy en día, complacencias. Si el mensaje de Juan el Bautista, de Elías, era directo a los reyes, porque eso es lo que ha pasado, los gobernantes de la tierra han hecho sus propias leyes en contra de la misma ley de Dios, y eso es lo que ha dado en una gran decadencia, una gran degeneración que hoy tiene el mundo. El mensaje en realidad aquí total es el mismo mensaje de aquel entonces, el mensaje de hoy, reconciliarnos, ¿cierto, pastores? Queremos decir lo siguiente, tengamos cuidado con aquellos mensajes en que se habla lo políticamente correcto. Es decir, vamos a hablarle a la gente en lo que le gusta escuchar, rascarle aquí la oreja, que le satisfaga al individuo, y el individuo se complace, felicita, agradece a ese predicador que le supo rascar donde más le gustaba. No, amigos, ese no es el mensaje del Señor. Dios claramente en la profecía dice que se va a levantar un Elías que predique un mensaje fuerte que haría convertir los corazones. Así lo anuncia el ángel a Zacarías, que hemos leído el texto de Lucas 1:17. Haría volver el corazón de la gente. Y no podemos hacer volver el corazón rascando la oreja, es decir, dando un mensaje agradable que halague el oído. Hoy en nuestros días un predicador se siente verdaderamente en aprietos cuando debe sacar a luz los temas morales, especialmente los de índole sexual, y decir en la palabra de Dios dice tal cosa. Noten, hasta hubo un caso de un tal señor Chambers en uno de los estados de Estados Unidos que le hacía juicio a la Biblia y presentó el caso en un juzgado diciendo: yo hago querella legal contra Dios, que se presente, porque ese libro, la Biblia, es un libro antihumano, la forma en cómo presenta las verdades y cuánta cosa, es un libro que debe ser desechado y le hago juicio. Lógicamente se llevó el caso a corte, el juez esperó unos cuantos meses y desestimó por la ausencia de la presencia de Dios. Parece ridículo hacerle un juicio a un libro, a Dios, cuando esto está, no lo podemos evitar a menos que luchemos contra él y así nos ponemos en un bando opuesto al Señor. Reflexionemos, pensemos en las sendas antiguas, el bien que Dios quiere, de aquellas cosas que nuestra mente nos dice, esto es lo correcto, este es el camino, busquémoslo. Dios quiere que hagamos reconciliación con Él. Amén. Podemos hablar en unos segundos qué pasa con el tercer Elías. Yo puedo ver aquí, hermana Celia, y mire qué lindo es esto. El Padre Celestial ha vuelto el corazón de sus hijos hacia sí y ha vuelto el corazón de sus hijos entre sí, mediante la cruz de Cristo. Amén. Aquí es el punto principal, la cruz de Cristo. El mensaje de Elías ruega a las familias que crean en esta noticia increíble. ¿Cuál es? El mensaje de la reconciliación. ¿A través de qué? A través de la cruz. Amén. Gracias al Señor, debemos de ser muy agradecidos porque gracias a Jesucristo nosotros formamos parte de la familia celestial. ¿Y cómo es que nosotros formamos parte? Bueno, cuando llegamos al arrepentimiento y vamos a Jesucristo con un corazón humilde y con la plena decisión de hacer un cambio en nuestras vidas y especialmente obedecerle al Señor hasta el día que nosotros muramos o hasta el día que Él venga en su segunda venida con todos los ángeles. Que el Señor los bendiga y nos veremos a la próxima. Que tengan un hermoso fin de semana y muy bendecido. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.